Lo dijimos hace un ratito, está con nosotros Maximiliano Aguiar, él es el titular de la consultora Cierto, está asesorando a las principales dirigentes del Perú. Y queríamos hablar con él de la realidad, cómo está viendo hoy este proceso que se está dando en Argentina en materia política. Maxi, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en el programa. Qué lindo, primera vez en casa nueva, así que ¿Te gustó? estoy... ¿Te gustó? Sí, me gusta, está mejor que la otra, ¿eh? Lo que pasa es que no es fácil conseguirte, estás más viajando que en San Juan, ¿no? Sí, estoy más de la mitad del tiempo afuera últimamente, pero se extraña acá, sí. Y la verdad que la primera cosa que hago llegando es verlos a ustedes. Bueno, me alegro. Para que sepan que los quiero. Bueno, analicemos un poquito lo que está pasando a nivel nacional. ¿Cómo ves estas medidas tomadas por el presidente y si tienen que ver más con una connotación económica o política? Bueno, siempre estas cosas tienen los dos elementos, ¿no? Por un lado, hay una cuestión que tiene que ver con una especie de promesa difusa de campaña, ¿no? Respecto de ir bajando las restricciones a la libre disponibilidad de cualquier divisa. Inicialmente él habló de dolarización, hay que recordarlo, pero sí. Estos son tipos de medidas que van liberalizando el esquema de cambios. Habló de dolarización y habló de dinamitar el Banco Central y nada de eso pasó. Claro, pero da la sensación de que esos eran como eslogans de determinadas campañas. Después el Realpolitik económico te marca otra cosa y me parece que es un poco lo que ha venido haciendo. Ahora, ¿por qué así? ¿Por qué ahora? Que ese es otro punto, ¿no? En principio hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no podés hacer esto si mañana te quedas sin fondos en tu billetera. No es lo mío la economía, claramente un viernes como para que el mercado tenga tiempo de asimilarlo y sea el lunes. Si fuera otro tipo de medida no económica, el viernes es un muy mal día. Totalmente. No, pero en un caso de una medida económica te permite 2 días de asimilación hasta que los mercados más o menos entiendan de qué se trata. Pero por otro lado, Milei venía de una etapa bastante compleja en términos políticos, con algunas derrotas muy duras o con algunos impactos bastante duros. Uno, el caso Libra. ¿Eso fue un antes y un después? Sí, al menos en el corto plazo, generó un impacto del cual el gobierno no pudo salir rápidamente. Y el gobierno no pudo salir y Milei no puede salir. Porque tal vez, en el caso Libra, haya arreado uno de sus principales estandartes, que era el de la transparencia y la honestidad. Entonces, como se lo investiga por estafa, ya la cosa tiene otro color, ¿eh? Pero hay un elemento adicional que es relevante, que es sobre temas económicos. Claro. Que teóricamente se su supone especialidad, que cuando él después dijo, no, yo soy especialista solo en hacer crecer países sin fondos, pará, este era especialista en la cuestión económica. Entonces le toca, no solo en términos de tributos, sino en términos de aquello que él defiende como su especialidad en un punto delicado. Y detrás de eso, Lijo y García Mansilla. Claro. ¿No? Que lo ha golpeado, ya no en términos de imagen pública general, pero sí entre ciertos factores de poder que dejaron a un gobierno en este último mes y medio bastante a la defensiva. Esto le permite retomar el control de la agenda pública, ¿no? Él maneja la agenda pública desde antes de las elecciones. Y noto como que la oposición no encuentra la forma de recuperar el manejo, al menos de parte de esa agenda. Se baila la danza que propone Milei. Y esto, chapó, es para sacarse el sombrero, pero la técnica que utiliza Milei es muy distinta a la técnica que utilizan otros gobiernos y muy parecida a la de Trump, que es inundar el campo. Digo, hay otros gobiernos que buscan el control pleno. Esto es decir, que tal medio no diga tal cosa, que tal medio diga otra, que si se está discutiendo este tema no se toca. Milei inunda. Entonces tira tantos temas que el proceso, y lo mismo hace Trump, ¿no? Tantos temas que el proceso de discusión, y siempre desde la polarización, que monopoliza la discusión y que al mismo tiempo eso confunde, impide generar nuevos temas con potencia, y ese sistema de manejo, que es el sistema clásico de Steve Bannon, digamos, previo a él por supuesto, pero que diseña Steve Bannon y que se cumple en casi todos los lugares donde hay una pata del CIPAC haciendo consultoría política. Digo, comentaban ustedes recién, trabajando en el exterior, en Perú, el alcalde de Lima, que vendría a ser el jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, el equivalente, utiliza esa misma táctica. Ahí hay una matriz, claramente, que implica intentar dominar la agenda pública desde inundarla de temas, de tal manera que el resto de los actores tengan menos espacios para hacerlo. El mejor lugar para esconder un elefante es una manada de elefantes. Exactamente, y en una manada de elefantes peleando. Exactamente, haciendo ruido. Que sería el caso de este tipo de tácticas. Muy distinto de los sistemas de control de prensa, de agenda pública, de redes, de medios, de conversación, que intentan la mayoría de los gobiernos que no siguen esa técnica. Es una técnica que requiere de características particulares. ¿Pero no es muy riesgoso en alguna medida? Sí, lo es, en tanto y en cuanto
en algún momento, pasó con Libra en su momento, te quedas sin temas en algún momento. Esto requiere de una capacidad de producción de temas, de debate polémicos, permanente e inagotable. A veces se te pueden terminar las ideas o podés terminar a la defensiva. Es lo que no ha sucedido, a excepción de estos momentos en los cuales hablábamos, es lo que no sucedió desde la asunción de Milei. Y en función de todo eso, ¿cómo está la imagen pública de Milei? Ha tenido una recuperación en la última... A ver, lo de esta semana no se ha medido, digamos claramente, con lo cual lo veremos en breve. Ha tenido una recuperación después de un proceso de caída importante. La imagen de Milei no es una imagen estable, no es una figura que tenga una imagen permanente. Tiene una base sólida de sustentación, pero tiene modificaciones en términos de la capacidad que tenga para dominar la agenda pública. Para Milei, el manejo de la agenda es más relevante que para otras figuras políticas que eran más resilientes, digamos, a la agenda de corto plazo. Ahora, viene una elección legislativa, una elección de medio término. Recién lo decía Enrique Griffulier, para él es importante que logre 80 legisladores para la próxima elección. Siempre va a ser una ganancia, porque él parte, es muy poco lo que él pone en juego en estas elecciones. Ahora bien, yo no veo que él trabaje en imponer candidatos, ni siquiera que en San Juan. Él votás a Milei y te pone un nombre ahí adelante que puede ser hasta un 4 de copas. ¿Le alcanza su imagen para trasladar esos votos a candidatos sin nombres o no? Una primera cuestión, en sistemas políticos que trabajan con el Hunt, hablar de un número específico es azaroso, podrían ser 50. ¿Qué es ganar? Digamos en este caso. Y ganar para Milei podría ser distintas cosas. ¿Qué no va a pasar? Milei no va a tener el control de ninguna de las cámaras. No. Digo, te cuento el final, ustedes también lo conocen. Es imposible que tenga el control de cualquiera de las cámaras. Otro hecho que se va a dar sin duda, va a tener más diputados y senadores de los que hoy tiene. Esas dos cosas van a pasar. Dado eso por sentado, deberíamos pensar qué es ganar y qué es perder, y qué es lo que se pone en juego. ¿Qué es ganar o qué es perder? ¿Es sacar más votos de lo que sacó en la primera vuelta presidencial o en el balotaje? Y ahí empezamos ya a discutir. Ya el tema de discusión empieza a ser cuándo gana y Depende si la pierde. nota te la presenta hace 5N, va a dar una noticia, y si te la presenta La Nación Más, va a ser otra. Pero ese resultado electoral sienta la base de la campaña siguiente. Que saque la misma cantidad de votos o que saque un poquito más es diferente. Sin en duda. términos de esa perspectiva, ¿no? Pone la línea de largada en un determinado lugar o en otro. Y ahora, lo otro es qué se elige. ¿Se eligen figuras o se eligen proyectos? Milei claramente piensa en una elección que, para que a él le vaya bien, tiene que ser una elección por arrastre presidencial. Esto es, como yo lo quiero apoyar a Mariano, voto a Guillermo. Mariano no es candidato, pero como lo apoya, voto a Guillermo, sería un caso. Y en otro caso, como a mí me gusta lo que está haciendo Mariano, voto a la lista de Mariano, sea quien sea. Esos son los dos elementos que me parece que favorecerían una elección de candidatos de Milei, porque no tiene figuras instaladas más allá del propio Milei. Y esto compite con otros partidos, como el caso claramente del justicialismo, que tiene muchísimas figuras muy conocidas, pero que atraviesa problemas internos de enfrentamiento. Digo, se tiene que hacer cargo al menos de parte de lo que sucedió y que la ciudadanía votó en contra en su momento, y tiene otro tipo de problemas. ¿De qué se tratará la elección? Eso pasa dos cosas. Depende del ciudadano, pero se puede incidir desde la campaña política. Bien, en San Juan se da otro elemento más, y es que a ese mileísmo y a ese peronismo, que más o menos el contexto es igual que a nivel nacional, se le suma una tercera fuerza, que es quien tiene a cargo el Ejecutivo Provincial. Que es el oficialismo provincial. Que es el Ejecutivo. Y que está en una situación incómoda, porque ni es Milei, ni es peronismo, ni es oficialismo nacional, ni es oposición. ¿Cómo se va a dar esa elección acá en el ámbito provincial? Claro, inicialmente, mirado en un país como la Argentina, con todas las variaciones que tiene Argentina, mirado a distancia, uno puede pensar en una elección de tercios, ¿no? Donde hay un núcleo duro peronista histórico. Hay que recordar que gobernaron 20 años, son oposición hace 2. Hay un núcleo mileísta que se expresa claramente, y tenés un núcleo de apoyo al gobierno provincial. Esto es, una mirada nacional más asociada quizás al kirchnerismo o a cualquiera de las formas de peronismo que se imponga, una mirada nacional asociada al mileísmo, y una mirada que prioriza lo local sobre lo nacional. Que hay una cosa que creo que es interesante ahí, que creo que va a marcar esas tres estrategias. Digo, desde la campaña de Milei, ¿querés apoyar a Milei? Votá a los candidatos de Milei. Desde la campaña del peronismo, ¿querés apoyar a Cristina, quien sea? Apoyar a las del peronismo. Ahora, desde el lado del orreguismo, digamos, o de Cambia San Juan, o el nombre que adquiera esa, aparece la defensa de lo local por sobre lo nacional.
¿Te suena el bloquismo de los 80? Claro, es muy parecido, te iba a decir. Esa historia de los partidos provinciales que logran ese nivel de aceptación inicial ya la hemos visto. Tal cual. Pero también hemos visto... Vos, yo todavía no nacía, pero No, bueno. no, Ninguno de nosotros lo hemos visto. Habla por vos. No, ya eran grandecitos los dos. No me cambien el juego. Perdón, no lo podía Yo evitar. en los Sí. 90 tenía 18 años recién. De servicio tenía 18 años. Vos ni siquiera, 16. tío. Ese esquema de partidos provinciales dominando el escenario local, que lo obliga a tener aliados de esquemas nacionales sí o sí. A ver, no necesariamente. El bloquismo justamente lucró de no tenerlos en los 80. Así le fue. Pero Pero la muchos legislativa años. le iba mal Pero perdió. al bloquismo. Exactamente, pero perdió. Y Tenía Belice problemas perdió de- las elecciones. Sí. Digamos, no Y le hay iba que decir Perdieron, dos cosas. perdieron el poder y perdieron el gobierno. Y hay que decir dos cosas que creo que importan en este asunto. Que las legislativas marcan la línea de largada de un proceso electoral ejecutivo, pero no lo determinan. Digo, hay que pensar en Macri ganando las legislativas en su momento, en Alberto teniendo una muy buena performance en las legislativas y después lo que termina sucediendo en ambos casos. En el caso de estas terceras posiciones, acaba de tener un muy buen resultado en Santa Fe. Sí. Bien, que es un caso análogo. Con lo cual, digo, tiene historia en San Juan este juego de 3 actores y ya no de 2 actores, y también se ve en algunos casos donde cuando hay una fuerza política opositora mayoritaria, que es el peronismo, que está devaluada, y cuando hay un oficialismo nacional que no tiene un anclaje local muy fuerte, donde estas terceras posiciones tienen éxito. ¿Sucederá acá en San Juan? Digo, nadie tiene el oráculo de Delfos para saberlo, pero sí al menos uno puede encontrar que en lo que empieza a suceder hay opción para eso. Importante en esto va a ser que suceda en Ciudad de Buenos Aires en poco tiempo, digamos, donde ahí va a haber una multiplicidad de actores jugando y va a tener influencia nacional respecto de qué pasa con esa tercera posición, porque lo que pasa con Orrego en San Juan pasa con Jorge Macri en Ciudad de Buenos Aires, con un problema adicional que además le han crecido opositores dentro de su espacio político. De hecho, su propio antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, estaría corriendo en contra de los que me penatos. parece jugando más cerca de Massa que del PRO. Sí, Rodríguez Larreta te diría que está más cerca de Massa que del Mirás el PRO. tablero y sí, no, Sí. lo vas decantando. Es un naturalmente. candidato- este año va a ser divertidísimo Sí. en términos, para los que nos apasiona la política y la comunicación política, porque se van a dar escenarios de enfrentamientos de 2, pero se van a dar muchos de 3. Y creo que acá vamos a construir un poco teoría respecto de lo que sucede en los escenarios de 3, que no se da desde hace muchos años. Maxi, ¿el justicialismo aprendió la lección o, por ejemplo, ese paro general de días atrás demuestra que no terminaron de recibir la enseñanza del rechazo que generaron ese tipo de cosas? Bueno, uno debería suponer que hay un peronismo, y hay muchos, Hay varios, que son una entre cosa... ellos el peronismo sindicalista. Claro, que son una cosa en el poder y otra cosa fuera del poder. Con lo cual lo que está sucediendo, más allá de una unicidad que debiera aprender, de una unidad que debiera aprender de algo, es un trabajo muy fuerte de pujas internas, una dinámica de pujas internas que se van dando en distintos actores que, estando fuera del poder, quieren reposicionarse. Digo, es quién tiene la culpa de la derrota, quién puede construir esta nueva etapa. ¿Son los actores de antes? ¿Son actores nuevos? Todo eso está pasando en el peronismo y estos procesos luego derivan en nuevos liderazgos. Históricamente ha sucedido esto en el peronismo, que se van construyendo con el tiempo. Están, me parece, en esa etapa de echarse un poco la culpa entre ellos, de ver quién es responsable de qué y de reconstruirse. Esto es una ventaja para el oficialismo, porque muestra una oposición que tiene un fuerte espacio manejo, volviendo a la agenda pública, pero es una agenda de peleas, o de pujas internas, o de candidaturas. No es una agenda de propuestas todavía. Ahora, ¿por qué se habla tanto de la crisis del peronismo y no en la misma medida de la crisis del PRO? ¿Qué PRO? El PRO, hace 2 años, junto con el radicalismo, era el partido que seguro ganaba las elecciones. Se discutía si el próximo presidente iba a ser Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Y hoy es un partido que en el mejor de los casos retiene la ciudad de Buenos Aires. Vuelve a ser un partido vecinal para muchos. ¿eh? Sí. Digamos, lo pulverizaron en menos de 2 años. Al PRO le pasó lo peor que le puede pasar a un partido político, que es que tomen su base de sustentación política, que son los ciudadanos que lo eligen. Y creo que esto sí es una enseñanza para todos los partidos políticos que están permanentemente hablando de política, que es que finalmente esto se trata de representar gente. El problema con el PRO es que la gente a la cual representaba el PRO ahora se siente, o mucha gente se siente representada por otra fuerza política, que es la Libertad Avanza. Se ha quedado sin electores. Y eso es un problema muy delicado a nivel nacional para el PRO y hace que
pueda sostener aquellos lugares donde es gestión, Bien. que fue el proceso de nacimiento, ha tenido una regresión a esa etapa, y de hecho veía los acercamientos cuidadosos de un tipo con una personalidad muy particular como es Macri, con Milei, y escuchaba la entrevista ayer de Milei, matándolo con el cepo al propio Macri. Esto es, no está hoy en Yo posición creo que ni Macri de ir en contra de Milei muy Yo te duro, digo una porque cosa. debajo de Milei está su gente. Se han gran rival de- autodeterminado enemigos mutuos. Sí, Macri tiene otro estilo, ¿no? Macri es calabrés, Macri maneja otros tiempos y todo esto, pero Macri también entiende que si la puja es pública, lo que está perdiendo es la gente que la apoyó hace 2 años, hace Sí. 4, hace 6. Totalmente. Te cambio y una última pregunta, y si puede ser breve por la respuesta por lo que son los tiempos. Vargas Llosa, ¿qué representó en Perú, ahora que ha fallecido, desde el punto de vista político, no como escritor? Bueno, a ver, poniendo de lado aquello que es lo más importante de él, ha sido una figura política muy activa hasta los últimos días. Inicialmente, digamos, enfrentó a Cambio 90 con el Fredemo, que era el Frente Democrático, y pierde con Fujimori. Esto es el Fujimorato, es una derecha populista contra una derecha democrática que iba detrás de Vargas Llosa, que era el presidente seguro. Después de eso no volvió a presentarse, pero fue apoyando a la derecha democrática durante todas las elecciones que hubo. De hecho, en 2016, que yo estaba en la campaña de Kuczynski, él nos dio un apoyo explícito en su momento, Vargas Llosa, y ha sido un actor político relevante, de consulta, etcétera, que se pierde con su fallecimiento y que realmente para el Perú va a significar una redefinición en un momento en el cual Perú es un país que está en el continuo entre democracia y autoritarismo, más cerca del autoritarismo que la democracia. Es una pérdida relevante para las fuerzas democráticas. Como siempre, muy interesante conversar contigo, Maxi. Un gustazo. Muchas gracias. Vamos a volver a hacerlo, por supuesto. Obvio. Volvemos en un minuto nada más.